nombre es Alejandro Gómez y voy a acompañarles en este tema unos minutos en los que vamos a discutir unos aspectos que considero que son claves y que podrían llegar a ser muy útiles. Es posible que al final no quede absolutamente claro si realmente hay algunas reglas predictivas de mortalidad en choque. Estoy absolutamente seguro que hay cosas que son para todos bastante claras y que son bastante obvias, pero a partir de la obviedad a veces se pueden construir algunos aspectos que terminan siendo importantes. Quizás el primer motivo de ingreso a una unidad de cuidado intensivo es el choque de cualquier origen. El choque séptico ocupa un espacio muy importante y de acuerdo al perfil epidemiológico de la unidad de cuidado intensivo, el choque hipovolémico también puede llegar a generar un papel preponderante. Y por supuesto, en las unidades coronarias y de posoperatorio de cirugía cardíaca, el choque cardiogénico tiene también su papel. Y aunque desde el punto de vista fisiopatológico los shock tienen muchas cosas similares, yo estoy absolutamente seguro que los tenemos que asumir como entidades diferentes porque su diagnóstico es un poco variable y porque por supuesto su tratamiento es muy diferente. Entonces hay algunos aspectos claves. Quizás el más importante y el inicial es arrancar con la definición. Siempre pensamos en definiciones que se hacen un poco etéreas al entendimiento cuando entendemos que un estado de choque es un estado de hipoperfusión, donde evidentemente la maquinaria bien aceitada de la célula empieza a fallar por falta de perfusión a esos tejidos. Entonces, esta es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y los órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente y muchos órganos pueden dañarse como resultado de esto. Yo creo que queda bastante claro y que cuando pensamos en un estado precisamente de hipoperfusión, en general hay tres culpables de lo que puede llegar a ocurrir. El problema puede ser del volumen, cuando hablamos de hipovolemia, que lo llamaremos también el contenedor, que es el vaso realmente, el contenedor, el continente y la bomba. Entonces son tres cosas, bomba, el circuito vascular y el volumen circulante, y cuando tenemos algunos cambios con respecto a alguno de ellos, es que podremos llegar a tener un estado de choque distributivo, cardiogénico, hipovolémico. Entonces, nos aproximamos a la definición y empezamos a pensar en posibilidades. Y es que el choque hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, el choque distributivo, que puede ser anafiláctico, séptico, el choque cardiogénico, el choque obstructivo, por ejemplo, como en el caso de neumotórax a tensión, nos hace pensar que son entidades muy diferentes. El paciente con hipovolemia con toda seguridad necesita reposición de volumen. Si perdió sangre, sangre con toda seguridad. El choque distributivo se beneficia de que ese contenedor empiece a disminuir un poco su tamaño y no haya una redistribución tan marcada. En el choque cardiogénico mejorar la función de la bomba, sin necesariamente aumentar el consumo de energía, que por supuesto aumenta el riesgo de manera significativa de malos desenlaces y de arritmias. Y en el choque obstructivo, en el caso de un neumotórax, la descompresión expedita es una buena medida. Pero si de forma sucinta pensáramos en estos tipos de choque, en estos cuatro, ¿cuáles serían reglas predictivas de mortalidad? Entonces empezaríamos a tener una discusión amplia y vasta al respecto. Si nos referimos al choque hipovolémico, entonces podemos empezar a pensar que tiene más posibilidades de no sobrevivir una persona con una pérdida de volumen mayor. Pero otra regla, por ejemplo, es la incapacidad de contener la hemorragia. Y otra, por ejemplo, que sería muy importante, estaría relacionada con la forma en la que se reanima el paciente. Una reanimación vigorosa, amplia, con muchos cristaloides, va a favorecer varios aspectos. Uno de ellos es la coagulopatía dilucional. En otro caso particular, pues vamos a tener también líos en la hemostasia como consecuencia de una reanimación sobreóptima, inapropiada, con mucho cristaloide,
favorecedor por supuesto de esa bien conocida coagulopatía dilucional y favorecedor también de coagulopatía de consumo, porque cuando se está tratando de generar o consolidar un trombo, y en la medida en la que se administran alicuotas de volumen, como lo quieran, de 250, de 500, como quiera que lo hagan, ese trombo fresco que está en proceso de consolidación se va a barrer y va a generar las consecuencias que todos conocemos. Para el choque distributivo, algunas reglas predictivas de mortalidad. Vamos a pensar en el paciente con choque séptico, el inicio de antibióticos, el requerimiento de soporte vasoactivo, la posibilidad de necesitar un segundo vasopresor, son algunas de las reglas predictivas de mortalidad. Para choque cardiogénico empezamos a hacer varias clasificaciones de acuerdo a las escuelas y se pueden mirar algunos aspectos declarados en Intermarks y nos podemos dar cuenta que para el choque cardiogénico el origen es muy importante si se relaciona con la cardiopatía isquémica, si se trata de un corazón en salida de bomba de circulación extracorpórea y obviamente la mortalidad también se podrá prever con respecto a los requerimientos y al funcionamiento y al el estado estructural de base. En el choque obstructivo, depende si se trata de un neumotórax, generalmente el desenlace es bastante bueno cuando se logra el éxito. Sin embargo, existe también la posibilidad en un momento determinado de que las cosas no funcionen muy bien y que por más que se descomprima el neumotórax, si es que es el causante, podría haber alguna lesión subyacente que podría complicar las cosas, pero como quiera que sea, no se termina convirtiendo necesaria y obligatoriamente eh, en un parámetro relacionado. Cuando evaluamos la incidencia y la ocurrencia de este tipo de choques, para poder hacer algunas predicciones, nos damos cuenta que las incidencias y que lo que ocurre varía mucho de región en región y para muchos quizás el distributivo sigue siendo el primer tipo de choque, el hipovolémico el segundo choque, el tercero el cardiogénico y el obstructivo quizás sea el último, pero esta definición se queda bastante corta para lo que hoy empezamos a entender como una definición mucho más amplia de lo que implica el choque, porque hay muchas entidades causantes de un estado de hipoperfusión que quizás vayan a merecer algún tipo de mención. Entonces, en la nomenclatura actual, esta quizás es la forma en la que mejor podemos entender el estado de choque, entendiendo que posiblemente se relaciona con un desbalance entre la circulación y la perfusión y que eso se puede dar por varias características importantes. Básicamente siguen siendo cuatro cuadrantes donde encontramos hipovolemia de forma importante, un choque cardiogénico, distributivo o obstructivo. Sobre eso no hay muchos cambios. Sin embargo, desde el punto de vista etiológico sí hay cambios fundamentales. Entonces, por ejemplo, en el hipovolémico, la hemorragia traumática y no traumática, por ejemplo, son importantes. Y en otro caso particular, la pérdida de fluidos sin que necesariamente medie sangrado. En el choque distributivo, conocemos el choque séptico, el anafiláctico y el neurogénico como tipos de shock donde la vasodilatación va a generar, por supuesto, una redistribución y no vamos a poder garantizar la perfusión en toda la economía, en todos los lechos. Y esto, por supuesto, va a generar que algunos lechos que parecen no privilegiarse en ese momento, pues van a tener que hacer un viraje hacia, hacia el metabolismo anaerobio con la pues, consecuente acumulación de ácido láctico. El choque cardiogénico tiene también un panorama bastante amplio que va desde la cardiopatía coronaria, la miocarditis, las enfermedades relacionadas con las válvulas y las arritmias, por supuesto. Entonces, la amplia gama de presentaciones nos hace pensar que eso es un capítulo aparte y que valdría la pena hacer una revisión detallada de solamente los aspectos claves del choque cardiogénico, entendiendo que aunque nos hemos valido de forma exitosa en muchos casos de medicamentos inotrópicos con el propósito de mejorar la función cardíaca, mejorar las constantes vitales,
pues podemos empezar a hacer una aproximación para darnos cuenta, por ejemplo, que un paciente puede tener un choque cardiogénico como consecuencia de una arritmia y quizás la administración de dobutamina podría perpetuar más esta arritmia que de hecho ya de entrada está generando problemas importantes. Y cuando hablamos de choque obstructivo hay unas causas que se denominan como causas extracardíacas y así lo han querido definir en este artículo, pero hay algunos que quizás no están de acuerdo en esta clasificación. Pero más allá de que estemos o que no estemos de acuerdo con la clasificación, tenemos que entender que el origen del choque es multifactorial y que lo que yo pueda hacer de forma apropiada en términos generales para poder solucionar el choque va a ser muy útil. Pero si yo empiezo a entender que existen algunas reglas predictivas bajo las cuales yo puedo tomar decisiones o en base de las que yo puedo tomar decisiones para tratar de disminuir la mortalidad, será una muy buena idea y que cuando se vayan presentando, pues va siendo necesario cambiar la terapéutica. Quizás ese es el mensaje inicial, entender que sí siguen siendo cuatro tipos de choque, pero es que el origen puede llegar a variar y las condiciones causantes de hipoperfusión pueden ser también muy diferentes entre unas y otras. En este mismo aspecto, el diagnóstico del choque suele ser un reto importante, porque el choque descompensado es capaz de reconocerlo cualquier persona es capaz de reconocer un moribundo, eso no se constituye en un reto mayor. Yo estoy convencido que el reto mayor es tratar de encontrar el paciente que está en ese proceso incipiente de desarrollo de choque. Y acá un artículo bien interesante, que es un artículo viejo además, es un artículo del año 89, ya tiene o estamos cerca a 35 años de haberse publicado, pero no pierde su validez. Y dice una cosa muy interesante, esperar diagnosticar choque a través de hipotensión y taquicardia puede hacer que los pacientes aumenten su morbilidad o incluso su mortalidad. Múltiples estudios han demostrado que la tensión arterial y la frecuencia cardíaca de forma aislada tienen un muy pobre valor predictivo negativo en pacientes con shock debido a una respuesta compensatoria global, generalmente a expensas de nuestro sistema autonómico y de las glándulas suprarrenales pues, que van a liberar adrenalina y noradrenalina, que eso es una realidad que todos tenemos bastante clara. Entonces, básicamente, si pensamos que está en choque, el que está pálido, frío, sudoroso, la piel moteada, pegachenta, con alteración de la conciencia, con el lactato elevado, quizás ese paciente sí está en choque, pero está en choque hace mucho tiempo. Entonces, el propósito de esto, el propósito de las reglas predictivas, el propósito del abordaje del paciente con choque es empezar a conocer las manifestaciones tempranas del choque para poder hacer un abordaje adecuado y obviamente detener ese círculo vicioso que está perpetuando el estado de choque. Esto es bien interesante entonces. ¿Cuándo es hipotensión? ¿En qué momento es? Hubo un estudio bien interesante que se hizo, pero el problema es que es una población muy difícil de comparar porque se hizo en algunos combatientes, estoy hablando de algunos militares, algunos soldados, en los que se pudo establecer que para ellos hipotensión arrancaba incluso por debajo de 100 de sistólica, midiendo varias variables, midiendo la producción de lactato, mirando varias variables que podrían ser allí correspondidas. Sin embargo, esto no es un valor general para la población y seguimos pensando que la hipotensión ocurre con presiones arteriales sistólicas menores que 90. Ahora, la presión arterial sola como un marcador de muerte o de mortalidad o como un predictor de mortalidad. Hombre, a mí me da mucha pena tener que decir esto, pero la presión arterial como valor solo, como valor sin correlación clínica, no tiene mucha validez, porque uno perfectamente puede encontrar personas con valores o cifras de tensión arterial muy buenas y que están en un estado, en un profundo estado de hipoperfusión, con un llenado capilar lento, con el lactato elevado, y personas que tienen presiones aparentemente muy buenas en el monitor que están en una condición bastante crítica en términos de precisamente hiperlactatemia, en términos precisamente de marcadores de hipoperfusión que nos hacen pensar que
más allá del valor de la tensión arterial, que es una medida simplemente de la fuerza en la que se genera o la que genera la sangre o la presión hidrostática que se genera sobre el vaso y nos permite tener un valor. Pero ese valor, más allá de cualquier cosa, tiene que ser interpretado a la luz de varios hallazgos, no solamente del hallazgo de la presión arterial como valor independiente. En este choque, en el choque hemorrágico, también se han hecho algunas cosas en términos de tratar de predecir la mortalidad y quizás uno de ellos se publicó ya hace muchos años. El American College of Surgeons ha publicado esta tabla que es bastante controversial, que es la tabla de la correlación de la pérdida de volumen. Esta tabla que se ha copiado y que se ha modificado y que esta quizás no es la original de la publicación del 97 del American College of Surgeons, tiene bastantes problemas y quizás el primer problema que tiene se relaciona con el porcentaje con respecto a la pérdida de sangre, el porcentaje en términos de cuánto hubo el sangrado o la posibilidad de pérdida y se describe que hablamos de sangrados de hasta el 15%, del 15 al 30, del 30 al 40 y más del 40 y se atreven a poner un volumen de sangre menor o mayor de 750, de 750 a 1500, 1500 a 2000 o 2000 o más. Pero es que ese valor es un valor solamente relacionado con una persona que pese 70 kilos. Entonces es muy difícil llegar a pensar que es una adecuada y una buena posibilidad pues estar allí pensando que todos tenemos la misma cantidad de volumen circulante y que nos vamos a comportar igual. La mayoría de las tablas funcionan a partir de los preceptos de Gauss, donde hay una campana, donde la normalidad se ubica en el centro y las cosas anormales se ubican hacia la periferia. Así que la tabla, pues, dice que uno puede mantener la presión arterial sistólica o la tensión arterial normal, incluso en un punto hasta el choque grado 3, aunque acá en general dice que la tensión arterial tiene un ligero descenso en un choque grado 1, lo que todos sabemos que no es cierto, que incluso la presión o la tensión arterial se mantiene bien respetada con una pérdida de volumen de hasta incluso un poco más del 30%. Pero sí aumenta mucho la frecuencia cardíaca o puede aumentar de manera significativa y algunas otras cosas como el llenado capilar, que por demás les cuento que es otra de las mediciones importantes a las que a veces no se les hace una referencia adecuada, no se utilizan de manera apropiada y no se miden de manera apropiada. Recuerden que hay una cosa que pasa en cuidado intensivo con mucha frecuencia y es que tenemos pacientes con uso de medicamentos vasoactivos y en el afán del uso de los vasoactivos utilizamos el lecho o los lechos ungueales para evaluar el llenado capilar cuando es un lecho básicamente hipoperfundido como consecuencia del vasopresor. Cualquier parte de la piel es útil. Presionar durante 10 segundos y luego soltar y evaluar el tiempo de llenado capilar es la conducta que se supone que se espera. Entonces, al final esta tabla del Colegio Americano de Cirujanos es bastante preocupante. Primero porque de forma arbitraria pone el volumen cuando este volumen no es universal. Segundo, porque tiene algunos errores conceptuales importantes en términos de algunos aspectos como la presión arterial, la tensión arterial, que puede llegarse a dar comprometida en una fase tardía del choque. Así que tenemos realmente muchas más dudas que certezas y esta tabla se sigue utilizando. Quizás es una buena forma de poder hacer una contextualización del estado de choque. eh, Puede ser una forma más o menos adecuada a poderse aproximar al estado de choque, a las definiciones, pero no para poder llegar a tomar decisiones con respecto a lo que uno piensa y empezar a pensar que alguien solamente va a hacer hipotensión cuando pierda más del 30% del volumen, porque quizás no es así. Quizás con una pérdida un poco menor o incluso un poco mayor puede haber la presencia de signos realmente de hipoperfusión y no solamente estar pegados del valor de la tensión arterial. El índice de choque. El índice de choque es un indicador muy sensible de choque oculto, especialmente en trauma y en hemorragia aguda. Quizás no tiene la misma validez en choque cardiogénico, en choque obstructivo y quizás en sepsis tenemos algunas dudas. Y básicamente es el valor de la frecuencia cardíaca que obtuviste dividido el valor de la tensión o de la presión arterial sistólica. Entonces, quizás acá el valor de la presión tenga algún valor porque se correlaciona con la frecuencia, pero es quizás uno de los aspectos que genera duda.
Entonces, si el valor, o se cree que si el valor está entre 0.5 y 0.7 es un índice de choque normal, y se ha demostrado que los números más altos son más sensibles y que los signos vitales por sí solos en el diagnóstico del choque oculto necesitarán posiblemente la posibilidad de una interpretación un poco más detallada. Pero el índice de choque o incluso el índice de choque modificado del que se habla ahora, pues es una medida bastante útil. Uno lo hace en algunos pacientes y en algunos escenarios como pacientes de hemorragia y trauma, identificándose cuáles pacientes pueden llegar a tener más riesgo de transfusión o más riesgo de deterioro. Pacientes que requieren intubación orotraqueal para ayudar a identificar los grupos de pacientes con riesgo de hipotensión posintubación y a quien le tengo que dar un manejo más cercano porque posiblemente van a requerir necesidad de vasoactivos. Y pacientes con sospecha de sepsis se encontró que son tan sensibles como los criterios de SIRS, que poco o nada se utilizan hoy, para identificar pacientes en riesgo de sepsis. Sin embargo, tenga en cuenta que pues, estos hallazgos que se demostraron para reanimación con líquidos en sepsis demostraron que había algo de aumento en la mortalidad, pero no es nada concluyente finalmente por el grupo. Hay algunos datos útiles. Actualmente no hay estudios prospectivos a gran escala que validen el uso del índice de choque para guiar la intervención en reanimación, basado solamente en índice de choque, pero parece que sí es una muy buena medida para la aproximación diagnóstica. Se ha demostrado que se correlaciona con un mayor riesgo de mortalidad, un cociente de probabilidades de 5.67 y unos LRs y unos puntos de corte más o menos bien establecidos. Básicamente, cuando se invierte la relación, el valor de la frecuencia cardíaca está por encima del valor de la presión arterial sistólica, se supone que eso es un índice de choque positivo. Y un índice de choque ajustado por la edad, el CIPA o el pediátrico, puede llegar a ser bastante útil en lesiones graves en chicos hasta 16 años de edad. Entonces, hay una buena posibilidad. El índice de choque funciona así y quizás uno lo puede tener en la cabeza y básicamente es correlacionar el valor de la frecuencia cardíaca y relacionarlo con respecto al valor de la presión arterial sistólica, que ahí quizás tenga una mejor utilidad, pero recuerden que a mí de nada me sirve tener calculado un índice o calculado una ecuación cualquiera si realmente no tiene fundamento clínico. ¿Por qué se debería utilizar? Porque la presión arterial y frecuentemente la frecuencia cardíaca, cuando se usan individualmente, no logran predecir con precisión la gravedad de la hipovolemia o del choque traumático. Por sí solas, quizás no. Uno se preocupa si está muy taquicárdico el paciente, pero la correlación termina siendo útil. La transfusión masiva de productos derivados o hemoderivados puede estar asociada con un riesgo significativo si se inicia en paciente o en el paciente equivocado. Identificar los pacientes de riesgo de transfusión masiva puede ser muy difícil y las medidas objetivas como el índice de shock podrían eventualmente ayudar. Y si se ha demostrado que es más sensible que la puntuación del ABC para la transfusión masiva. O sea que es una muy buena posibilidad, es una herramienta bastante sencilla que está obviamente todavía en ese camino de la validación, en ese camino de que realmente los datos disponibles demuestren algunos aspectos clave. La posibilidad de la determinación a partir de la ecografía. Existen múltiples protocolos para determinar cómo se encuentra el paciente desde el punto de vista de choque utilizando un ecógrafo. El protocolo FALS es una de las posibilidades. Hay otros protocolos para buscar la posibilidad de neumotórax y demás, que son una medida muy importante y que pues podrían ser útiles también para el diagnóstico, más allá que pensemos en ellos como una regla predictiva. Pero como valores y reglas predictivas sí está la depuración del lactato y la deberíamos considerar. Nosotros sabemos que cuando se empieza a producir una mayor cantidad de lactato, lo que ha ocurrido es que se está en esta hipoperfusión y las células no les queda otra que seguir haciendo glucólisis anaerobia y produciendo cada vez más lactato. El valor del lactato de entrada por sí solo no necesariamente es un indicador de mal pronóstico, aunque a uno le preocupa realmente los valores de lactato elevados, pero preocupa más cuando no se aclaran, cuando se hace una reanimación que parece óptima, cuando se toman medidas apropiadas y no ocurre nada, quizás ese sea un momento crítico que hay que considerar. El uso de gases arteriovenosos en el paciente con el choque o con choque cardiogénico para poder establecer
aumento, disminución o desmonte de soporte inotrópico. Me parece que no es una buena medida y que yo creo que todos los que estamos acá hemos utilizado gases arteriovenosos para tomar decisiones con respecto a desmonte en un momento determinado de la inotropía o para tomar la decisión de montarlo. Entonces hay bastantes limitaciones relacionadas con los gases arteriovenosos. Necesitamos obtener una muestra de una arteria y una muestra de la unión caboatrial a través del catéter venoso central, lo que obliga a que el catéter venoso central quede instalado en un punto en particular, que termina siendo el menor de los problemas. Pero sí es un problema cuando se hace una mala interpretación, porque es una herramienta bastante útil y se empiezan a tomar decisiones que no corresponden. Así que, como regla predictiva, los gases arteriales o arteriovenosos en el choque cardiogénico sirven para el enfoque, pero no estamos tan seguros que sea realmente un determinante de la supervivencia. Entonces, al final, las reglas predictivas tienen algunos aspectos claves y se relacionan mucho. Los pacientes, entonces, por ejemplo, eh, que tienen hipovolemia, nos queda más que claro que se relaciona con la pérdida de volumen, con la incapacidad de hacer hemostasia o hacer compresión. En los pacientes de sepsis, del inicio del antibiótico. Los pacientes que están en sepsis y empiezan a hacer una acidemia metabólica, tienen un fenómeno muy particular que todos hemos visto y es que se internalizan los receptores beta, disminuyendo el efecto precisamente de la norepinefrina y obligándonos a que con toda seguridad vamos a tener que tomar medidas de otra manera.